buenas noches, bienvenidos a su espacio Hablando con Elías. Hoy es viernes y es un viernes que en vez de tratar los temas de emprendimiento, vamos a tomar el tiempo para tratar el emprendimiento desde el ambiente político. También en política es necesario emprender, porque emprender no es una acción financiera, es una acción de creación, es una acción de surgimiento de ideas. Y en política también se necesita emprender, se necesita traer nuevas ideas. Vamos a empezar citando la acción que tuvo el Senado de Argentina cuando rechazó de manera firme la discusión del aborto y la pospuso para que no pueda tratarse hasta el año 2019. El Senado de Argentina respaldó la costumbre de los argentinos de velar más por la vida que empezar a darle el derecho a la muerte, aunque sea en la parte inicial del bebé no nacido. Es una acción correcta que ha tenido el Senado de Argentina. Esperamos que los legisladores dominicanos aprendamos a mirar con ese lente también y seamos firmes. Es difícil en una sociedad, en un mundo como el que vivimos hoy día, donde cualquiera tiene una idea sin fundamentos y se hace eco, y de repente mantener tu firmeza y tus ideales parece que choca con la mentalidad de algunos que pueden tener algún nivel de poder momentáneo, que no entienden que la vida es muy corta, que se sube tan rápido como se baja y que nadie puede usar el poder que te dé el pueblo para usarlo contra la misma gente que te ayudó a llegar. Aún y a pesar de eso, nosotros necesitamos estar firmes en República Dominicana con el tema de nuestros ideales, de nuestros principios, de que vivimos en un país para crear democracia, no para que a través de la democracia los que no creen en la democracia ni creen en el poder legislativo puedan encontrar la fuerza en sus poderes económicos o sus poderes gubernamentales para imponer ideas que muchas veces no tienen ningún sentido. Lamentablemente, escuché inclusive comunicadores en el día de hoy referirse a los hechos del PLD en el día de ayer en la elección del Congreso de la vocería, del bufete directivo, sin saber realmente lo que pasa. La democracia tiene más cosas que no se ven que cosas que se ven. Y hoy es un día precisamente apropiado para recordar eso. Porque hoy es 10 de agosto. Hoy es 10 de agosto y en el año 1994, un día como hoy, República Dominicana, a raíz de las cosas que no se veían en democracia, a raíz de las cosas que hubo que luchar para producir cambios y que abrieron la oportunidad para que el PLD pudiera llegar al gobierno a raíz de esa lucha que mucha gente hoy no quiere que haya. La gente cuando está en la defensa de una idea quiere hacerlo a través de la lucha. Sin embargo, cuando llegan al poder y lo acumulan, se vuelven holgazanes, se ponen haraganes y ya no quieren que nadie luche, que no haya ideales, que trabajemos en base a la necesidad de la gente, en base a la extorsión por medio de las debilidades del ser humano. La democracia es el resultado de las luchas del pueblo que las levanta. Cuando la democracia está apática, está holgazana, está haragana, como está la nuestra hoy día, entonces aquellos que no creen en el ejercicio democrático pareciera que momentáneamente están ganando. Y ustedes van a ver que en el tiempo no es realmente así. Hoy es un día que celebramos ese cambio democrático, interrumpido posteriormente, porque cuando en 1994 se pactó el rehacer las elecciones presidenciales por un designio de Dios, que es lo que la gente no entiende. Yo siempre digo que la gente cree en Dios, pero no le cree a Dios. Le pide cosas a Dios y cuando le llegan, esa no era la que quería y las rechazan. Yo recuerdo que en una historia que leí en un libro, hablaba de una señora que se encontraba en un barco. Y en un barco la señora, que podía ver muy poco, se encontraba falta de alimentación, desnutrida. Y ella le pidió a Dios que le mandara 2 naranjas. Abrió los brazos y mientras esperaba las 2 naranjas, el diablo miró a esta señora anciana pedir comida y le dijo a un ángel negro, toma estas 2 naranjas y ve y llévaselos a la señora que está anciana pidiendo en el barco. El ángel negro bajó y el diablo le dijo, cuando se la hayas dado y ella empiece a comer, entonces tú le vas a preguntar, ¿y qué pasa, señora, si esas manzanas no se las mandó Dios y se las mandó el diablo? Y tú vas a ver la respuesta, porque el ser humano por su necesidad es capaz de vender su alma. Entonces el ángel negro bajó, llegó donde la anciana. Cuando llega donde la anciana le da las 2 naranjas y la pobre ancianita muerta de hambre arranca a comerse las naranjas. Y entonces el ángel negro le dice, mire señora, ¿y si esas manzanas, esas naranjas no se las mandó Dios y se las mandó el diablo? ¿Qué usted diría? Mire, mijo, yo creo tanto en Dios que cuando yo le pido, hasta con el diablo me la manda, pero siempre vienen de parte de Dios. Es lo que mucha gente no entendió de lo que pasó en 1994 en República Dominicana. Una crisis política a raíz del alegado fraude del PRD en aquellos momentos,
produjo el acortamiento del actual presidente de ese tiempo, el doctor Joaquín Balaguer, de su último periodo de gobierno. Y entonces se produjo un acuerdo nacional para hacer elecciones en 2 años, pero se empezó a diferenciar de la elección del Congreso y de los senadores y de los alcaldes. Eso produjo un crecimiento democrático que dio lugar al surgimiento de un nuevo liderazgo, porque se separó el arrastre presidencial de las elecciones presidenciales y entonces los legisladores tuvieron la oportunidad de empezar a surgir. Es cierto que se colaba alguna gente por cualquier otra razón o porque tenían o conseguían el dinero como fuera y se coló, pero ese mal era mucho menor a otros que han ido surgiendo a partir del arrastre, la debilidad del legislador cuando se ve conminado a obedecer las líneas presidenciales o las líneas de sus cúpulas partidarias, porque si no pone en riesgo su candidatura presidencial, su candidatura a legislador, sea senador, a diputado, a alcalde, a regidor, porque al juntarse con las presidenciales, esa gran figura que es un país como nosotros, un país totalmente presidencialista, empieza a arrastrar las figuras electivas menores. También el costo se fue complicando, porque en un tiempo presidencial las vallas son ocupadas por los presidentes de la República, no son ocupadas por legisladores, quizás por algunos senadores con mucho poder económico. Nosotros hoy, al empezar el programa para profundizar en el tema del valor de emprender políticamente, queremos terminar esta introducción con un video que nos recuerde aquel discurso del doctor José Francisco Peña Gómez y el pacto de 1994. Y al regreso, después de unas recomendaciones comerciales, empezamos con ustedes a tratar el tema de esta noche, de este viernes. Nos vemos en breve. El día 10 fue firmado el Pacto por la Democracia, mediante el cual el presidente Joaquín Balaguer, líder del Partido Reformista, y el doctor José Francisco Peña Gómez, líder y ex candidato presidencial del PRD, y aliados, acordaron reducir el periodo presidencial de Balaguer a 2 años, celebrar nuevas elecciones presidenciales, lo que se establecería en una reforma constitucional de 1994. A pesar de que la Junta Central Electoral declaró ganador de los comicios al doctor Balaguer, Peña Gómez exigía anular las votaciones del 16 de mayo del 94 y celebrar nuevas elecciones. Sostenía que se había producido un colosal fraude electoral con múltiples irregularidades que incluyeron el cambio de mesas de votación sin información previa a miles de militantes y simpatizantes del PRD. Tras ser declarado perdedor de las elecciones por la Junta Central Electoral, a pesar de que todas las encuestas lo daban como favorito, Peña Gómez inició una campaña de denuncias en el exterior y en el país y sometió recursos de impugnación ante la Junta Central Electoral. Balaguer, en contraposición, defendía la idea de que ganó las elecciones de manera limpia. Sin embargo, el doctor Peña Gómez advirtió que no permitiría que le arrebataran el triunfo y aprovechó sus buenas relaciones internacionales y su posición en la Internacional Socialista para llevar sus argumentos hasta las más altas instancias en el país y en el exterior. El día de las elecciones del 16 de mayo de 1994, en el país se vivió un ambiente de atención al proceso, pero luego del cierre de los colegios electorales tomó su espacio el nerviosismo, pues los boletines de resultados fueron retrasados, lo que dio argumento al doctor Peña Gómez para denunciar que se había consumado un nuevo fraude electoral del que responsabilizaba al presidente Balaguer. Y el resultado de todo eso fue, señores, que el orgulloso doctor Joaquín Balaguer tuvo que acceder a una negociación reconociendo prácticamente con esa negociación que no había sido electo democráticamente. Cuando se decidió la negociación, la embajadora norteamericana me llamó y me dijo, porque yo no quería negociar con el doctor Balaguer, temía a un engaño del doctor Balaguer, y ella me dijo, doctor Peña Gómez, no queda más camino, a usted no le queda más camino que la negociación. Y nosotros queremos saber si usted va a negociar, porque no podemos hacer más nada que no sea respaldar la negociación. Y yo le dije, déjeme pensarlo. Finalmente, accedí a la negociación, pero con una condición, que yo no iría al Palacio Nacional a negociar con el doctor Balaguer, porque eso daría a entender que yo estaba mendigando algo y que yo, como José Martí, había clamado siempre que los derechos se toman, no se mendigan. Entonces le mandé a decir al doctor Balaguer que si él quería negociar conmigo, él tenía que ir
a otro lugar que no fuera el Palacio Nacional, por lo menos a la primera entrevista. Y yo le dije al doctor Balaguer que fuera a la Biblioteca República Dominicana, que queda detrás del Palacio Nacional, y él dijo que sí, que iba. Y llegó el doctor Balaguer a la Biblioteca República Dominicana primero, me tuvo que esperar como media hora, el moreno se dio todo su todo, y llegué, después que me estaba esperando, llegué allí, y le dije a Tuey, lee la carta que traje para el doctor Balaguer, una palma de fuego la carta esa, durísima. Y Balaguer nada más tragaba seco. Y dice el doctor Balaguer, mire, eso está bien, eso es una denuncia, pero lo importante son fórmulas prácticas para resolver esta crisis. Aquí votaron los muertos, votaron 2 veces, votaron los guardias, votaron los policías, todo eso lo dijo Balaguer. Entonces, en un momento determinado, me dice Balaguer, doctor Peña Gómez, usted sacó más de 1 millón de votos. Y yo saqué más de 1 millón de votos. Se le olvidó decir, usando todos los recursos del Estado. Nosotros empatamos, me dijo Balaguer. Vamos a dividir el pastel. Usted coge 2 años y yo 2 años. Déjeme gobernar los 2 primeros años, que yo le entrego la presidencia a usted para que gobierne los otros 2 años. Ahora bien, no le puedo negar que sentí una tentación. Sentí la tentación. Y le dije, doctor Balaguer, déjeme pensar. Y entonces Balaguer me dijo, podemos seguir mañana hablando. Y entonces me dijo, yo le voy a pedir, me dijo Balaguer, por Dios, no me haga venir aquí, que usted sabe que yo soy un hombre enfermo. Yo lo voy a recibir en mi casa. Y yo le dije, está bien. Y fui a la casa de Balaguer al otro día. Y cuando llegué me dice Balaguer, ¿ya usted va a coger sus 2 años? Le dije, no, un momento, vamos a hacer otras elecciones, doctor Balaguer. Y ahí fue que se decidió la celebración de elecciones el año que viene, el acortamiento del mandato en 2 años, la creación del Consejo Nacional de la Magistratura, y al propio tiempo le pedí al doctor Balaguer que incorporáramos en la Constitución el principio de la doble nacionalidad, con el fin de que ningún dominicano, por el hecho de adquirir una nacionalidad extranjera, Bueno, acabamos de ver el discurso de aquel tiempo del doctor José Francisco Peña Gómez, después de una batalla realmente infernal que hubo en 1993-94. El país estaba convulsionado, afectando toda la economía. Fue un precio que tuvo que pagar la democracia de ese entonces para dar el surgimiento a un proceso de negociación. Posteriormente a esta acción del doctor Peña Gómez, se firmó finalmente un pacto. En ese pacto, el doctor Joaquín Balaguer aceptaba solo el término de 2 años y mandaría a elecciones 2 años después, 1996. En política hay que tener mucho cuidado con lo que tú haces. Muchos políticos, como yo, cometemos el error de hacer una fuerza, como la que hizo el doctor José Francisco Peña Gómez, para producir un cambio que él entendía que le convenía. La política se nutre de realidades y las realidades son del que las aprovecha, el que las circunstancias o la gente que tiene fe, que puede llegar a decir que Dios pone y Dios quita a los gobernantes. El destino de 1996, que parecía que iba a significar la gran victoria del doctor José Francisco Peña Gómez, terminó convirtiéndose en su gran última derrota. Última derrota en candidatura presidencial, porque después hubo otra acción en 1998, a raíz de que en ese pacto lo convencieron de que el pacto incluiría el lograr la mitad más 1 de las elecciones. En aquel tiempo, que habían 3 partidos fuertes, en aquel tiempo estaba el Partido Reformista, que era el partido liderado en niveles de poder y en nivel financiero, el Partido Revolucionario Dominicano, que era el gran opositor del doctor Joaquín Balaguer, y el PLD, que venía ya desde 1973 en el surgimiento de un nuevo liderazgo, de nuevos ideales, había ido
ocupando un terreno, pero que todavía alguna gente como que lo subestimaba. Y entonces ahí apareció la figura del doctor Leonel Fernández, que si vemos la foto del día del pacto, se encuentra el compañero Lidio Cadet, el doctor Leonel Fernández, el compañero miembro del comité político Euclides Gutiérrez Félix, y en la parte de atrás de la foto vemos al compañero Felucho Jiménez. Se firmó ese pacto. Recuerdo haber estado en esos días en la oficina del doctor Rodríguez del Orbe, donde se discutía la acción del pacto, y el PLD tuvo la habilidad de introducir el párrafo del 50+1. Hay un viejo refrán que dice, no vienen lejos los de atrás si corren bien, y yo creo que el PLD en ese momento actuó como la gacela que corrió por su vida y encontró un espacio para producir posteriormente, hacia una segunda vuelta, una negociación correcta con el doctor Joaquín Balaguer y evitar entonces la llegada del doctor José Francisco Peña Gómez al poder. Balaguer, un hombre que había gobernado por muchos años, un conocedor del ejercicio del poder, entonces se prestó para este acuerdo, este gran pacto nacional que se dio de la Alianza Patriótica y que llevó entonces por primera vez al PLD al gobierno. Y digo primera vez porque aunque don Juan había sido presidente, don Juan fue presidente con el PRD, no con el PLD. El primer presidente del PLD es el doctor Leonel Fernández a raíz de esta realidad democrática. Hoy, 10 de agosto, nosotros recordamos en la celebración de aquel momento histórico de la democracia en la República Dominicana, pero también advertimos, y es la introducción al tema de hoy, de cómo debe manejarse el político, entendiendo que la política tiene sus circunstancias. El control del ser humano es esencial para poder proseguir en política y poder continuar creciendo o sirviéndole al país de diferentes ambientes. Sin embargo, por alguna razón las cosas han ido cambiando en América Latina. Hay un concepto borrado en el ejercicio político de América Latina, que es el concepto de la palabra. Muchas veces cuando uno está en algunos entrenamientos de liderazgo o de formación personal, uno escucha el ejemplo de los japoneses versus los latinos, versus los americanos, la disciplina de Japón. Y entonces mucha gente se va a la genialidad del japonés como si fuese un ser humano con unas condiciones físicas o mentales superiores a la del latino. Está probado en medicina, en investigación, que no hay ninguna diferencia en el ser humano japonés del ser humano latino. Entre muchas cosas que pudiéramos hablar de esa gran diferencia para adentrarnos en el tema político, está el concepto de la palabra. Cuando un japonés empeña la palabra, si un japonés le dice a usted ahora mismo, estoy ahí en 3 segundos, usted se puede mirar que el muchacho ya llegó. Pero el dominicano le dice ahí, dame un minuto y llega 4 horas después. Y cuando llega, entonces te llega con historias, porque la gente ha construido de la palabra la limitación a su significado y no al valor que tiene la palabra. Entonces, cuando usted empeña una palabra y usted hace un acuerdo, antes se decía el acuerdo de galleros, que quería decir no hay necesidad de firmar un documento para garantizar el acuerdo. Ese no es el caso de lo que está pasando hoy día en la política de América Latina y tampoco en la de República Dominicana. La palabra ya no tiene razón de ser. El político ha encontrado en la excusa de decir el pueblo quiere otra cosa o lo que pasa es que eran otras circunstancias, el derecho a cambiar la palabra, el derecho a decir hoy una cosa y mañana otra y en el medio de las dos encontrar una explicación para el cambio. Ya no existen las palabras comprometidas que perduren en el tiempo y lamentablemente ese es uno de los grandes daños que estamos sufriendo en la política en América Latina. Yo quiero citarte algunos ejemplos de cosas que están pasando en la América Latina que están haciendo mucho daño. Por ejemplo, el expresidente Elías Antonio Saca, expresidente de El Salvador, acaba de confesar que se llevó $300 millones, que los desvió para su solo beneficio. Entonces uno se pregunta, pero ¿cómo hacer eso? Pero este señor cuando estaba subiendo a la presidencia de la República no decía que iba a servir a su país. Y ahora de repente se despacha con la cara dura de tener que admitir que se llevó
300 millones de dólares. Yo quiero que usted me diga a mí, ¿para qué un ser humano que viene desde los niveles económicos que venía el expresidente Saca o el reo Saca? Mira, hasta se oye bien, reo Saca. ¿Para qué necesita 300 millones de dólares? Robarse $1 o 300 millones es exactamente lo mismo. Pero explíqueme usted, ¿para qué 300 millones de dólares? Que le hace un hoyo a la economía de El Salvador. Todo esto que estamos viendo en la América Latina, desde un presidente que se le aparece un pajarito y le habla, que solamente si él encontrara ese pajarito otra vez y lo llevara para un zoológico o para un circo, se haría millonario sin necesidad de robar, porque encontró un pajarito que hable y que dé mensaje, eso debe generar muchísimo dinero en un circo. Lo que pasa es que eso nada más se lo cree él. Entonces, como ya no tiene valor la palabra, sino que usted dice, le paga a las redes sociales, le paga a la prensa, y entonces salen a decir una mentira tantas veces que terminan influenciando en una combinación entre la necesidad del ser humano y la repetición constante de una mentira. Siempre se ha dicho, mucho antes de la tecnología, que una mentira repetida muchas o suficientes veces es capaz de sustituir una verdad. Hoy día, a raíz de toda esta comunicación moderna de hoy día, la tecnología, todos estos equipos, todas estas formas de comunicar, la falta de regulaciones en la comunicación de las redes sociales, entonces hace que cualquiera puede poner cualquier información en las redes y entonces a partir de esa información se construye una nueva verdad. Y esa nueva verdad empieza a ocupar la posición o el lugar de la real verdad. Y yo quiero tomarme el tiempo en el día de hoy, hice algunos apuntes interesantes para tratar el tema de ¿qué es eso? Yo quiero empezar primero por el versículo de Juan 8:32 que dice, y la verdad os hará libre. Lamentablemente nosotros nos limitamos mucho a solamente leer hasta ahí. ¿Qué significa eso? Que más adelante dice, si vosotros permanecéis en la palabra, o sea, si usted conoció la verdad, pero permanece en el valor de esa palabra que lo llevó a la verdad, entonces es que usted va a ser libre. No es que usted dijo algo hoy, mañana otra cosa y pasado. Entonces usted es tan preso de eso que al final no sabe qué dijo primero, qué dijo en el medio y qué dijo segundo. Y en materia de política, eso nos está afectando mucho en el país. La definición de palabra, vamos a empezar primero, del latín significa parábola. Significa que expresa un elemento funcional. Una palabra es una expresión. ¿Qué quiere decir una expresión? Que usted pensó algo, interiorizó algo y lo sacó en una palabra porque identifica algo. Cuando se dice literalmente, usted empeñó la palabra, significa que usted es una gente que dijo algo que va a sostener en el tiempo. Ahora, cuando usted le encuentra una explicación al cambio de la palabra que usted empeña, entonces ya la palabra no tiene ninguna razón de ser. Ya todo tendría que estar firmado, todo necesita un pacto escrito y todo necesita un cambio para tratar de entender su nueva razón y su nueva verdad. Y eso trae muchos problemas en la palabra. Yo quiero tratar un caso que encontré en la investigación que hice de Marco Atilio Régulo. Marco Atilio Régulo en los tiempos de los romanos fue preso en Cartagena. Se le encargó ir al Senado de Roma para lograr un objetivo de los cartagenos, un ciudadano romano preso en Cartagena, y entonces se va allá, hace la misión que se le mandó, pero él había empeñado su palabra de que iba a regresar, ese fue el acuerdo, y sabiendo él que iba a sufrir, él regresó y se convirtió en el ícono del ejemplo del valor de la palabra empeñada. Terminó, por supuesto, torturado, asesinado, y provocó a raíz de eso una crisis que perduró en Roma, entre Roma y Cartagena. Pero hay otro ejemplo importante, el de Jesús. Jesús y Pedro. Jesús sabe, porque ya el Padre le ha dicho, te van a matar, te van a crucificar. Eso es parte del proceso. Jesús se va aparte a orar y en el Monte de los Olivos Jesús le dice a Dios, no me permitas pasar por esto. O sea, le está diciendo, yo sé lo que viene, pero no me permita pasar por esto. No le dice, no, mira, lo que pasa es que ahora los discípulos míos no quieren que yo me crucifique. Y entonces yo tengo que obedecer, no importa la palabra empeñada, yo tengo que obedecer a mis discípulos. Yo tengo 12 gente que andan conmigo y ellos dijeron que no, que yo tengo que seguir, que yo tengo que continuar y que la palabra no vale nada.
No, Jesús le dice al Padre, está en ti el que yo pase o no pase por esto. Y Dios le responde, tranquilo, que cuando te vayas, volverás. Llegan los soldados, sabiendo Jesús lo que corresponde, sabía lo que iba a pasar, sabía que Judas era el que lo había traicionado. Y Jesús, como hay una palabra empeñada, Jesús continúa el proceso del precio que se paga cuando usted empeña la palabra. Por el contrario, Pedro, que está en proceso de formación, que no entiende el valor de la palabra, Pedro decide tomar la espada de uno de los soldados y atacarlos, inclusive llegando a cortarle una oreja, a lo que Jesús le dice, Pedro, no hagas eso. ¿Por qué Jesús dice que no haga eso? Porque hay una palabra empeñada. Los políticos no podemos seguir creyendo en Dios sin creerle a Dios. Y en República Dominicana estamos en el justo momento de producir grandes cambios democráticos, pero necesitamos de la entereza de la verdad y de la palabra empeñada y del carácter. No podemos seguir construyendo una democracia basada en personas sin carácter y personas sin palabra. Yo soy un político que cuando le he dicho a alguien, cuenta conmigo, lo he cumplido hasta el final, sin importar el precio que he tenido pagado, que en algunos casos ha sido muy alto, desastroso inclusive para asuntos personales míos y de mi familia. Pero si usted no tiene la medida de su palabra, usted es un enano, enajenado políticamente. Usted no le sirve a la sociedad, ni le sirve a su familia, ni al partido que usted sirve. Después de estas recomendaciones comerciales, continuamos con el tema de hoy. Cuando nosotros decidimos entrar al ejercicio en la política en República Dominicana, decidimos entonces que era el tiempo de hacer grandes reflexiones. Hoy día estamos en una guerra de información. La oposición sale con un discurso en contra del gobierno, a veces que no está sustentado en la verdad, porque todo el que tiene la verdad la puede defender en cualquier terreno, que la verdad siempre se impone. El problema de la política de hoy día es que como la verdad y la palabra no tienen ningún sentido para mucha gente, entonces usted dice cualquier cosa y cualquier cosa se empieza a propagandear a través de los medios de comunicación y de las redes sociales y usted termina causando daños que probablemente no tienen nada que ver con la verdad. Nosotros necesitamos retomar en República Dominicana, y no retomar, porque yo puedo decir de muy poca gente que sostiene la palabra cuando lo empeña, muy poca gente que cuando le dice a usted cuente con eso, o cuando le dice a usted tal cosa, la va a cumplir hasta el final. Nosotros tenemos que hacer un compromiso político en la República Dominicana entre todos los entes, incluyendo aquellos no políticos, de devolverle el valor a la palabra, de que la palabra empeñada no es simplemente el que arreglemos la justicia, que arreglemos la policía, que arreglemos la transparencia del gobierno. No estamos hablando solamente de eso. Tenemos que profundizar mucho más de ahí. Nosotros necesitamos profundizar mucho más de ahí. ¿Y cómo vamos a profundizar mucho más de ahí? Pues entendiendo el proceso. Entendiendo que en ese proceso de reconstruir el valor de la palabra, lo estamos haciendo por el largo plazo de la vida, no por el corto plazo de la vida. República Dominicana no se puede construir si no hay palabras. Por más que trabaje el presidente actual de la República, por más visitas sorpresa, si el presidente va a una visita sorpresa y en esa visita sorpresa el presidente empeña su palabra y la cumple, pero el ciudadano que recibe los aportes del gobierno para levantar una idea o una propuesta que le llevaron al presidente no cumplen con su palabra, el tiempo del presidente, pero el tiempo en el reloj de la vida que no se puede recuperar, es tiempo, y los recursos del Estado son tiempo y recursos perdidos por la ausencia de la palabra de la gente que empeñó. Cuando el presidente de la República se va a una visita sorpresa, se reúne con una comunidad que le dice que quiere producir casabe, cacao, y el presidente volca los recursos del gobierno para levantar esa visita sorpresa, se requiere de que haya palabra en la población y que se dediquen a cumplir, que no tengan entonces estrategias de disfrazar lo que no hay. Nosotros necesitamos convertirnos como en palabras de viejo campesino, como en palabras de gallero, que cuando decía A era A y cuando decía B era B, para que este país
pueda progresar más rápidamente. Lamentablemente hoy día tenemos todavía muchos baches. Estamos invitando a la juventud a que participe en política, pero no los estamos formando. ¿Cuál es el proceso educativo sobre el que esa juventud va a venir? Porque vienen graduados, jóvenes excelentes. Nosotros tenemos hoy día una juventud excelente en el Congreso, brillante, servicial, novedosa. Pero ¿cuál es la formación política que tú le ofreces a la generalidad? No podemos decir que porque esto haya venido una familia formada dentro del Partido de la Liberación Dominicana, tienen una formación política, una formación social. Estamos hablando de principios de mucho mayor fundamento que esto. Estamos hablando de que los partidos tenemos una responsabilidad en la educación. Y hoy día es más fácil que antes. Para usted conseguir un cuadernillo del círculo de estudio de antes, usted tenía que dar muchísimo viaje. Ahora usted lo pudiera preparar en las redes. Los partidos tenemos que modernizarnos. Acabamos de aprobar una ley de partidos que tiene mandatos específicos, pero muy ligeros sobre esto. Pero habiendo tanta tecnología, la nueva ley de partidos no tiene ningún requerimiento tecnológico para generar la transparencia en los partidos políticos. Fue algo que nos faltó fruto de la crisis que se armó por la discusión de uno de los temas. Hay una cantidad de temas novedosos en la ley de partidos que deberían resurgir en una nueva discusión para una preparación de una próxima ley modificada, ley de partidos, que es normal. Las leyes no se tienen que quedar para siempre siendo iguales, porque la tecnología, la humanidad, las costumbres de las sociedades están cambiando de manera acelerada. Así que ya tenemos una ley de partidos y ya tenemos que empezar a estudiar para cuando se ponga en práctica entender los cambios que va a necesitar la ley de partidos. Por eso la semana que viene le vamos a dedicar a la ley de partidos toda una semana para entender las propuestas. No podemos aprobar el 10% para la juventud y sentir que triunfamos si entonces los que tienen control financiero de las cúpulas le empiezan a imponer a la juventud una educación basada en poder y no basada en creatividad. Nos falta mucho en democracia para eso. El atractivo de participar en política para la juventud no puede ser el ascenso social. No es que usted se va a meter en política y se va a hacer rico y ese es el atractivo de la política. El atractivo tiene que ser el servicio. Las regulaciones, ley de lavado de activos, las nuevas formas de la DGI son interesantes, pero son más limitativas que productivas en algunos sectores porque convertimos nosotros mismos, los legisladores que votamos por eso, convertimos al político en un predelincuente hasta tanto se ha declarado inocente, con un valor invertido de la inocencia de eso, simplemente porque usted es político. Entonces eso hace que la gente seria tiene preocupación de mezclarse con la política porque entonces sería visto de otra manera o sería investigado de otra manera. Nos falta mucho en ese sentido. La falta de educación en la sociedad en materia de política. ¿Qué le estamos diciendo? No al político. Yo hablo ahora de la educación del político, del joven o del adulto que se quiere o la adulta que se quiera involucrar en política. Hay que educarlo en la formación partidaria del partido que se afilia. Pero ¿qué pasa con la sociedad? Si la sociedad hoy día está aprendiendo la política a través de las redes sociales de manera exclusiva, se está inundando de la crítica, de la sospecha legítima, porque usted puede sospechar lo que usted quiere, ese es su derecho, pero las redes viven invadidas de la crítica, de la acusación sin fundamento, de la negatividad, y entonces ese cerebro suyo empieza a absorber y usted se convierte en un antipolítico. ¿Y cómo se puede en un país democrático ser antipolítico? ¿O es que acaso porque usted no vote, no opine o no se involucre, la persona que se postule no va a salir electo? Peor. Entonces sale electo por una mayoría contada en la minoría que votó, que no es a veces ni el 23% de toda la población si todo el mundo hubiera votado. Y entonces esa persona sale electo con la mitad más uno del 23% del que votó, que no significa que está representando al país. Nosotros tenemos que crear la tecnología para que el dominicano vote donde quiera que viva, para que sea más simple, más fácil, más transparente, para que usted vote como le dé la gana, usted vote por quien usted quiera, pero que usted participe, que se involucre, que aprenda a través del mecanismo. Pero las escuelas, las universidades tienen que empezar a crear educación política, tienen que empezar a crear educación social, económica y comunitaria. Pero no es que le hagan una carrera, no es que estudie 4 años, es que tengan participación, es que involucren al sector político en conferencias, en talleres, en intercambios. La gente necesita saber de qué se trata la democracia del país en donde vive.
Necesitamos que gente como ustedes se involucren, que investiguen, que emprendan políticamente, que traigan ideas de cómo debe ser la cosa, que se metan en los partidos políticos y que influyan, que lleven ideas. No podemos seguir apostando a la idea de una sola persona. Tenemos un excelente presidente en este momento, que trabaja, como he dicho siempre, los 7 días de la semana, 24 horas. Yo he hablado con el presidente en deshoras de la noche y en excelentes horas tempranas de la mañana y ya está en la calle trabajando. Eso tiene muchísimo valor, pero ¿por qué no aprovechar la disposición política y volcar este país al trabajo? Que todo el mundo empiece a aportar ideas, a aportar su sudor, su trabajo, su talento y empecemos a crear bajo nuevas ideas una democracia mucho mejor que la que tenemos hoy día. Pero que en el camino hay gente que hiere la democraciación, eso hay, y eso molesta y eso enfurece, pero eso va a pasar, porque si vamos hacia la democracia, el mundo va a exigir de manera continua, cada vez con más fuerza, que los procesos sean más democráticos y que los procesos sean más transparentes. No podemos ignorar las debilidades de la democracia que tenemos hoy día. Lamentablemente, nosotros tenemos en política una deuda social con la población que no se está pagando porque estamos pagando la deuda económica de aquellos que ocupan cargos, que llegan, como antes se decía, en chancleta y salen en jipeta. Y de eso vamos a hablar ahora cuando regresemos de estos anuncios. Les decía que una de las grandes debilidades que tenemos en el proceso de gobernación hoy día, en el proceso en el que gobernamos la República, es que mucha gente cree que ocupar un cargo es para suplir las necesidades personales financieras o la ausencia de un desarrollo personal económico. El país también tiene que empezar a vigilar el que los políticos que vamos a ocupar los cargos tengamos una capacidad personal de vivir en el estatus de vida que nosotros queremos vivir. República Dominicana no puede atraer al político porque hay un atractivo en el nivel de superación cultural y social, ni siquiera porque hay una seguridad laboral muy bien pagada, que es una confusión que tiene atrasada la República Dominicana. Los gobiernos, que cada vez van a ser más pequeños en el mundo que se desarrolla, si entendiéramos esto que voy a explicar ahora profundamente, el dominicano o la dominicana que se desarrolla profesionalmente va a encontrar empleo en el sector privado o en el sector de desarrollo social que es transparentado en República Dominicana. Lo que menos va a necesitar la gente es ser parte del gobierno, porque el gobierno va teniendo mucho peso por parte de un país que tiene atrasos financieros y sociales. Y entonces el gobierno se va cargando, porque hay que cubrir de alguna manera las necesidades de la gente y termina siendo mucho el peso de la gente. Por eso los viernes nosotros lo dedicamos a motivar, a incentivar el emprendimiento social, el emprendimiento dentro de empresas ya instaladas y el emprendimiento individual en la creación de negocios y de empresas, porque eso impulsa a República Dominicana hacia un rumbo más positivo. Si la mitad de la población tuviera un negocio y empleara uno por lo menos, entonces el 100% del dominicano tendría de qué vivir. La manera correcta de progresar en República Dominicana no es solo el empleo. El empleo debe ser solo para aquel que aprendió a hacer algo que se hace necesario dentro de una empresa o se hace necesario dentro del gobierno, o para aquellos que no han encontrado la manera de producir por sí mismos. Pero la tecnología de hoy día permite de que la gente produzca dinero sin necesidad de ocupar una posición, y nosotros desde aquí cada viernes lo hacemos, pero hoy decidimos tomarlo exclusivamente para referirnos a la necesidad del emprendimiento político, la necesidad del surgimiento de ideas dentro del accionar político, no de la manipulación, como andan algunos políticos que tienen capacidad del verbo por ahí y andan entonces creando ideas inaplicables solamente para distraer. Estamos hablando de ideas reales, con fundamentos, con valores y con principios que permitan que ese surgimiento de la idea mejore en alguna de las áreas a la República Dominicana. Para eso es el Congreso. El Congreso de la República debe ser o debería ser el lugar de mayor emprendimiento político y social, porque es donde se reúnen las diversas fuerzas políticas representativas del país
y donde las ideas deben caer y entonces progresar, que necesitan del impulsador. Por ejemplo, cuando nosotros discutíamos el 911, fue totalmente rechazado por años y años y comisiones y comisiones. Pero hoy día es amado por todos los partidos, del PRM, del Partido Reformista, del PRD, de los partidos minoritarios, del PLD, viven impulsando nuevas solicitudes para que el 911 el gobierno lo lleve a su provincia. Bueno, eso fue un emprendimiento de una época que ya se está aplicando. Hemos tratado de impulsar y continuamos impulsando la modificación de una ley de gobernadores, aprovechando ahora que se está hablando de una modificación constitucional. Al regreso de la legislatura, nosotros vamos a impulsar con mucho más fuerza todavía el tema de los gobernadores en República Dominicana para que le demos carácter y para que le demos valor, porque hay que hacer cosas para el bien de República Dominicana y eso es parte de lo que nosotros, eso es lo que yo hago. La pregunta es qué es lo que tú quieres aportar, cómo es que tú vas a participar, no solamente quejándote en oídos que no tienen capacidad de hablar, tienes que acercarte a oídos que puedan escucharte y que tengan el ambiente donde se pueda hablar. Para eso son tus senadores y tus legisladores. Para eso es que tú tienes que tener relaciones primarias con el legislador de tu zona o con alguien que tú conozcas. Pero es para que le impulses ideas, no es solo para pedir favores, es para que le impulses la idea, para que le lleves una idea. Un legislador que sale electo en una provincia o en un distrito puede que no sepa de lo que a ti te preocupa. Pero si escuchamos tu voz y tu idea y tú te involucras a través de nuestras redes sociales, de cualquier mecanismo, entonces tú vas a levantar esa idea y ese legislador pudiera interpretarla y convertirla en una ley en el Congreso. Hace años, muchos años, este país para tú tener un negocio te exigía que tú tuvieras 7 socios, por lo menos. Y eso terminó en el debacle de muchísimos negocios en República Dominicana. Hoy día, a raíz de los impulsos, a partir de una ley que transformó la constitución de compañías hace ya prácticamente 10 años, el país empezó a hacer cambios y lo último que reconocimos aquí fue lo comunicado por el ministro Montalvo de la Presidencia de la República cuando decía de los cambios para impulsar a las pymes. Este gobierno está reaccionando positivamente al desarrollo empresarial y al desarrollo personal. Nuestro programa de hoy es para incentivarte en que tu opinión tiene valor. Lo que pasa es que la gente que debo decirlo de esta manera, que lamentablemente no tiene luchas grandes a nivel político y a nivel social, no conoce el valor de la persistencia de la palabra. Si tu palabra es buena, persiste en ella. Si tu idea es buena, persiste en ella, no importa que te la rechacen. Busca más lógica, busca más, investiga más, construye mejores fundamentos, pero lleva tu palabra al oído de otros para que se comunique el país contigo y entonces podamos impulsar una idea. Todos nosotros somos capaces de producir un gran cambio, pero no lo vamos a hacer recostados del trabajo de otros. Tenemos que hacerlo mediante el impulso de las ideas. Y este programa se construyó para escucharte y para hablar por ti. Que Dios lo bendiga, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos la semana que viene con la discusión de la ley de partidos, toda una semana, para darte a conocer tus oportunidades, ventajas y desventajas de la nueva ley de partidos. Que Dios lo bendiga. Feliz fin de semana.